Ok. Cualquier cosa, bueno. Bueno, bendiciones, damos gracias a Dios que hoy comenzamos la clase del curso La vida de Jesús y su ministerio. Vamos a comenzar de lo más sencillo. Lo primero es que vamos a ver Jesús en el Imperio Romano. Primer punto, cuando aparece la, la vida de Jesús, Jesús aparece en un sitio llamado Palestina. Oiga bien, Palestina, ese nombre se lo puso Roma, pero no es el nombre bíblico, es Israel. Lo que pasa es que como Roma era el imperio, Roma dispuso que ese se llamaba Palestina. Entonces, cuando usted oiga así hablar que Jesús estuvo en Palestina, pero fue porque ese nombre se lo puso el imperio romano. Israel era conformado por 12 tribus, todos sabemos eso, ¿verdad? 12 tribus, pero las 10 tribus del norte fueron llevadas por los asirios y desaparecieron. Hasta el día de hoy no sabemos dónde están esas tribus. Las otras dos tribus, Judá y Benjamín, se las llevó Babilonia. A los 70 años, ellos regresan. Pero cuando pasado el tiempo ya no era el Israel glorioso, eran apenas 6 provincias, hermano. 6 provincias. Ya no era el Israel de gloria de las guerras del rey David, del rey Salomón. No, ya eran 6 provincias que había un gobernante llamado Herodes, pero por encima de ese gobernante había un emperador romano. Así que los judíos no podían decidir nada en cuanto a matar, en cuanto a condenar a nadie. Por eso fue que cuando agarraron a Jesús, se lo llevaron a Pilato. Aunque ellos ya lo habían condenado, eres digno de muerte porque blasfemias dice, te haces comparado con Dios, pero ellos no lo podían matar. Por eso fue que se lo llevaron a Pilato. Y Pilato decía, pero yo no encuentro mal en este hombre. Y ellos decían, crucifícale, crucifícale, porque ellos no lo podían hacer porque estaban bajo el gobierno del imperio romano. ¿Ve? Ya vamos entendiendo por qué se lo llevaron a Pilato. Porque si ellos lo hubiesen podido matar, ellos mismos lo mataban, pero no podían hacerlo. Ellos podían condenar, pero para matar tenían que llevárselo a la autoridad romana. Preguntas hasta acá. Yo tenía un profesor de teología que él decía, cuando preguntaba y nadie hacía ninguna pregunta, él decía, una de dos, o el profesor es buenísimo y los alumnos inteligentísimos, que todo lo entienden, o el profesor es malísimo y los alumnos no están entendiendo nada. Yo espero que estemos en la primera parte, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el Imperio Romano? No. Ajá. Ok, entonces vamos a ver. En la figura, mire todo lo que abarcaba el Imperio Romano. Véalo ahí en la figura que tenemos en la lección 1A. Pregunto, ¿Europa estaba dentro del gobierno del Imperio Romano? Vea ahí el libro, vea lo que Sí, dice. sí, Sí, Ajá. África, sí, sí, Asia, sí, sí, también. mire, prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces. De aquel entonces, o sea, que era un imperio fuerte, grande y poderoso. Mandaba en todos lados. Ok. Preguntas hasta acá antes de seguir. Vamos bien, ¿no? No hay preguntas todavía. Ok. ¿Qué sucede? Que Roma, el imperio romano, gobernaba en todos lados, pero de todos los imperios que han habido en la historia, el más perverso, el más malo, el más, sí, perverso, fue el imperio romano. Oiga, de todos los imperios, el más malo fue el imperio romano. Fíjese que cuando ellos conquistaban un país, ellos ponían guarniciones romanas, soldados.
para que cada vez que se levantara el pueblo, ellos arremetían contra ellos. Alejandro el Magno fue todo lo contrario. Él colonizaba y lo que hacía era enseñar su cultura, su lenguaje, ¿verdad? Pero Roma no. Roma imponía el comercio, la moneda, pero a la fuerza. Así que no era un imperio muy lindo que digan, porque ¿quién está hablando así? Ok, Yo eso es lo creo que es primero. que el micrófono del señor Julio está encendido y se escucha el eco de la hermana Tú tienes prendido, Julio. Angie, el eco de la hermana Ok, Angie. yo lo, ok, ok, cuando vayan a hablar, ustedes lo levantan la mano y lo encienden. Entonces, los romanos, ¿dónde llegaban? Vamos a ir resumiendo. Abarcaban toda la tierra conocida, Europa, África y Asia. Lo que nos salvamos nosotros fue lo de acá, lo de Latinoamérica, porque no nos habían descubierto todavía. Si no, si han sabido los romanos que nosotros existíamos acá, se vienen para acá también y nos conquistan. Gracias a Dios que no sabían de nosotros. Ahora, fíjense qué hacían ellos, ponían los soldados, pero los soldados eran abusadores, hermano, eran abusadores. Por eso es que cuando Jesús dijo, si te obligan a llevar una milla, anda dos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la historia que hacían los soldados romanos. Ejemplo, venía el capitán y le decía al sargento, lleve esos 20 sacos de cebada a tal parte. ¿Qué hacían los soldados? Agarraban y llamaban al primero que pasara de Israel y los obligaban a llevar los sacos que el capitán le había ordenado a él. En vez de llevarlo a él, el primero que pasaba, lo obligaban, hermano, a llevar la carga. Por eso es que Jesús dice, si te obliga una milla, anda dos. Entonces la gente no le gustaba, no le caían bien los romanos. ¿Por qué? Porque primero eran un país usurpador y después eran abusadores. Abusadores 100%, porque así eran los romanos, hermano. No les importaba nada, sea hombre o sea mujer, hacerlo. Fíjese que cuando Jesús lo llevaban, llevando la cruz, que ya Jesús no podía y se caía y estaba, dice que pasó un hombre llamado, si mal no recuerdo, Simón de Sirene, y dice que lo obligaron a llevar la cruz del Señor. ¿Han leído ese pasaje? Ujú. A ver, fíjese que no fue que el hombre se ofreció, sino que lo obligaron a llevar la cruz. O sea que eran totalmente unos abusadores. Fíjese que cuando Juan el Bautista estaba dando consejos a la gente, dice que fueron unos soldados y le dijeron a Juan el Bautista, ¿y nosotros? ¿Qué nos dices tú a nosotros? Y Juan Bautista le dijo, sean justos y estén contentos con su salario. Oiga, sean justos y estén contentos con su salario. ¿Qué le quiso decir Juan el Bautista? No estén robando a la gente, porque esa era otra cosa. Extorsionaban a la gente. Explico. Aquí estaba el Banco de los Tributos, Mateo, que era cobrador de impuestos. Entonces, como los tributos eran obligatorios pagarlos y se ponían a cobrarlos, atrás estaban los soldados. Si Mateo decía, mire, Agner no quiere pagar, el soldado venía y te golpeaba, te maltrataba, y en vez de pagar 10 denarios, por decir, el soldado te obligaba a que pagaras 15. ¿Qué pasaba? 10 para Roma, 3 para el cobrador de impuestos y 2 para el soldado. O sea, era una corrupción total, era una maldad, era un abuso que tenían los soldados romanos. Y eso, hermano, aquí entre nosotros, que no salga de acá, eso todavía está en todos lados. No vamos a nombrar países, pero eso todavía está en todos lados. Espero que aquí no haya ningún militar. Y si lo hay, somos hermanos, pues decir, nos queremos. Pregunta hasta acá.
con este fondo de historia, ¿cómo creen ustedes que los judíos veían a los soldados? ¿Con buenos ojos o malos ojos? Con malos ojos, ¿verdad? Estamos poniendo las bases para la próxima clase. Entonces, había gente guerrillera, subversiva, que buscaba matar a los soldados romanos. Entonces, por eso es que los soldados romanos en todos lados ponían cuarteles. Nadie quería a los soldados romanos. Y los judíos no eran la excepción. Ok. Si vemos el dibujo de la figura, los que no tienen el libro, bueno, lo verán la semana que viene. Vamos a ver la figura uno. La figura uno, el respaldo uno, atrás, donde eh, respaldo uno y en el respaldo 2. ¿Qué número tiene Palestina en el respaldo 2? El 6. El 6. El 6. Mire lo chiquitico que es Palestina, mi hermano. Vea todo el territorio, todo el imperio romano y mire lo pequeñito que era Palestina. Y sin embargo, lo importante de esa nación, lo importante de Israel para todo el mundo entero. De ahí salió El Salvador. Preguntas hasta acá. Comentarios. Mano, ustedes me tienen asombrado. La religión del catolicismo salió de Roma, ¿no? Sí. Del Imperio Romano. Ujú. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, vas bien. Pregunta hasta acá, hermana Nancy, que veo que está levantando la mano con insistencia. Hermano Alejandro, pregunta, observación, comentario. Usted dirá, pero esto está sencillito. Sí, es que necesitamos ir de lo sencillo a lo práctico. Ok, seguimos entonces. Yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. O sea, usted dice que el Imperio Romano llamaba Palestina, pero era el mismo Israel. Ajá. ¿Y en qué momentos? O sea, siempre ha sido así, porque ahora también es así, ¿no? No, no, porque Palestina no es un país. Palestina fue, habría que entrar en la historia, pero te voy a entrar rapidito. En el año 70 de la era, lo que era Israel, que llamaban Palestina, fue arrasada por Roma, porque los judíos se levantaron contra Roma. Entonces Roma mandó al general Tito y saqueó la ciudad, le pegó fuego al templo, destruyó todo y hasta ahí se acabó Israel. Y empezaron los judíos a andar por todo el mundo, en España, en Alemania, por toda Europa. De hecho, por eso fue que hubo el holocausto nazi. Entonces en España tampoco lo querían, lo expulsaban de todos lados. Entonces esa tierra quedó baldía con el tiempo, eso no era nada, era una tierra suelta, de puro monte, montañas, piedras. Viene y empezaron a llegar judíos, pero también llegaron árabes. En el año 48, las Naciones Unidas decretó que se le diera esa tierra a Israel. Pero ¿qué resulta? Que había otros árabes por ahí. Israel, de buen corazón, le dijo, se pueden quedar en esa parte. Fíjate que es una parte tan pequeña que se llama la Franja de Gaza. Una franja, un pedazo de tierra. Ahora los palestinos quieren sacar a Israel. Qué abusadores, ¿no? Le dieron para que se quedara ahí y entonces los palestinos quieren sacar a Israel. Pero esa tierra se la dio Dios a Israel por un pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Ves? Entonces, esa tierra es de Israel. Por eso es que cuando en el año 48 se vuelve a formar como país, ellos se llaman es Israel. Y dijeron, vamos a dejar a los palestinos ahí un rato.
pero ahora ellos quieren sacarlo, pero que Dios no va a permitir que lo saquen. Por eso, y esa es la pelea que hay hasta el día de hoy. Y ahorita hay una guerra todavía ahí con los palestinos, porque los palestinos no quieren paz con Israel. Ellos quieren es que desaparezca Israel. Oye, abusador, te están dando un lugar para que viva y ahora quieren sacar a los demás. Pero yo sé que no lo van a lograr. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Tomen en cuenta de Palestina, de Israel, por aquel entonces, a Roma, grábeselo en su memoria, que esto le va a servir más adelante. Habían aproximadamente 2.500 kilómetros de distancia. Oiga, 2.500 kilómetros de distancia. ¿Qué hacían los romanos? Pueblos que conquistaban, ellos hacían caminos derechos, como vemos acá en la clase, hacían vías pavimentadas por adoquines, como, no sé cómo lo dicen en su país, son unos bloquecitos pequeños, nosotros le decimos ladrillos que se ponen en el suelo. Entonces, fíjese, un ejemplo, Roma está aquí, vamos a suponer que este sea Roma, y conquistaba acá, a este país, ellos hacían caminos pavimentados en línea recta. Conquistaban este país, caminos pavimentados en línea recta. Conquistaban este país, caminos pavimentados en línea recta. ¿Para qué? Para poder mandar a sus soldados si había una sublevación. Entonces, todos los países que Roma conquistaba, ellos hacían caminos pavimentados, pero con la idea de llegar rápido con sus soldados. Por eso hay un refrán, yo no sé si usted lo ha escuchado, que dice, porque todos los caminos llegan a Roma. No sé si alguien lo habrá escuchado. Ok, ese refrán sale porque aquí estaba Roma y entonces todos los caminos, de allá para acá, todos, ¿a dónde llegaban? A Roma. Pero era porque Roma lo hacía, pero no con la idea de ayudar, sino si se me levantan, le mando a los soldados rapidito, le mando a los soldados. Al día de hoy, según la geografía, todavía existen esas vías pavimentadas. Los que han ido a Europa, como la gente rica como ustedes, como Ismailín, como Agner, como Melba, como Alejandro, como Julio, que se la pasan viajando por Europa, como allá Ángela, saben de eso porque ustedes lo han visto. Yo lo puro lo he leído y lo he visto por documentales. Entonces, esa era otra cosa que tenían los romanos llegar rápido a destruir, a matar, a reclamar el territorio que ellos tenían. Pastor, una duda que Ajá, quizás es una duda zángana, boba, pero fue que me creó aquí el libro. Aquí el libro en la 19 me pregunta que si Roma es un país o una ciudad. ajá. Roma está compuesto, o sea, el imperio de Roma estaba compuesto de todos los países que ellos colonizaban. No, te explico. No, no el imperio de Roma. El imperio romano y su Ajá, capital era Roma. ok. ¿Ve? Entonces, ¿cómo usted es Santo Domingo, verdad? No, yo No. soy puertorriqueña, Ajá. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. Ok, entonces no es lo mismo decir Puerto Rico que decir San Juan. San Juan es la capital de Puerto Rico. Entonces lo mismo, Roma era la capital del Imperio Romano. Entonces Romano, Roma ok. era una ciudad y el Imperio Romano era todo. Entonces, Palestina era el país de Palestina, Ajá, a pesar de que fuera pequeñito. ajá, pero y lo conquistó Roma. Ok. Roma y Palestina estaban aproximadamente a 2.500 kilómetros de distancia. Míralo a dónde llegaba ese imperio. Pero España, Europa, estaba aún más lejos. España estaba a casi 4.000 kilómetros de distancia. Y hermano, no estamos hablando de los aviones de hoy, de la tecnología de hoy, estamos hablando de barcos, de caballos. Y allá llegaba esa gente subyugando a los pueblos.
porque eran malvados, eran perversos. Y Roma estaba tan corrompida, para que sepan, tengan una idea de la corrupción de Roma, que en los tiempos del Señor Jesús, del apóstol Pablo y de todas las epístolas, Roma era tan podrida, corrupta, que si una mujer tenía un niño, una hembrita, ay, yo quería un varón, ¿sabe qué hacían? Lo ponían enfrente de la casa. Si alguien lo quería, que se lo llevara, pero recién nacido, de 2, 3 días. Si alguien lo quería, se lo llevara. Si no, que lo recogiera la basura y lo botaban. Y eso era muy normal. Eso es lo que dice la historia, documentado. Esa era una corrupción tan grande. Muchos emperadores, por no decir casi todos, eran homosexuales. ¿Entiendes? El emperador que estaba cuando Jesús, oiga, era perverso, ya se acostaba, y eso está registrado en la Biblia, en la historia. Se acostaba era ya con niños. Primero empezó con mujeres, pasó con hombres y después terminó con niños. O sea, era una corrupción tan grande, era una inmoralidad tan grande, por eso los romanos, los soldados también hacían lo que les parecía. O sea, si la cabeza está podrida, de ahí para abajo, todo lo demás está podrido también. Por eso cuando Mira, llegaba a Roma, arrasaba y la gente se quedaba callada, porque es peor, no van a matar, una pero no pregunta, tenemos que. porque yo Y soy querían también. matemático aquí, ¿cómo es posible que agarraron tanto poder si siendo, estamos hablando de Europa, de Asia, de África? ¿Cómo el Imperio Romano, cómo se multiplicaron para llegar a tener tanto poder y abarcar tanto? Por la fuerza, Pero por la ¿cuántas fuerza. personas era? ¿Qué cantidad de población? ¿Cómo llegaron a ese punto? Primero, estaba Dios detrás del negocio. Cuando digo negocio, era su voluntad. Fíjate, mi hermano, que fíjate cómo trabaja Dios en las épocas. Cuando Alejandro el Magno conquistó todo, casi el mismo territorio, él impuso su idioma, que fue el griego. Entonces, ya en todos lados, de gente conocida, de naciones conocidas, se hablaba griego. Por eso es que las cartas del Nuevo Testamento en griego y se hablaba griego. Después de Alejandro Magno vino Roma, impuso por la fuerza su imperio y entonces construyó caminos por tierra, adoquines, por mar, barcos. Entonces ya había un lenguaje común por Alejandro Magno, ya había por dónde caminar por tierra y por dónde caminar y por dónde ir por barco, y entonces llega el Evangelio y ya tiene por dónde rodar. Fíjate cómo Dios de lo malo sacó algo bueno. ¿Ves? ¿Por qué entonces Pablo podía ir a todos lados a predicar el Evangelio? Porque todo el mundo hablaba prácticamente griego, todos se entendían. Cada país hablaba su idioma local, ¿verdad? Pero cuando salían para otro país, hablaban en griego y se entendían. Entonces fue Dios que permitió que el Imperio Romano entrara, extendiera su poderío, pero hiciera vías pavimentadas, hiciera adelantos por mar, rutas marítimas, y entonces después más atrás el Evangelio. Lo que pasa es que nosotros, como somos de poco tiempo de vida, no podemos ver lo que Dios ve en la eternidad completa. O sea, hay cosas que para nosotros son malas, pero Dios está trabajando y más adelante va a ser una bendición para nosotros. Entonces, porque el mundo le, le pertenece a Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Pero el Imperio Romano fue por la fuerza y eran corruptos, eran pervertidos, hermano, eran dañados y por eso cayó su imperio después, pues, cayó su imperio, porque la corrupción es grande. Lo mismo que está pasando con este país. Según la historia, oiga, todos los imperios, el de Babilonia, el de Alejandro el Grande, el de los macedonios, el de Roma, han durado entre 200 y 250 años. Y los ha tumbado es la corrupción. A Roma lo tumbó la corrupción interna, no ningún país extranjero. Y este país también, que es una potencia,
está bajo la corrupción, hay una corrupción muy grande en este país. Y fíjate, Estados Unidos ya va como potencia por 220 años, si mal no recuerdo. O sea que es cuestión de unos 30 años y este país por la corrupción va a caer. Dígame, hermana Melba. Mi esposo, dale. Sí, pastor, soy yo, Denis. Ajá. Una pregunta, todo esto de lo que está explicando, ¿eso pasó como en los tiempos antes, cerquita, y después de Jesús, no? Exactamente. Como 50, 60 años antes de Jesús y después con Jesús y después del tiempo de Jesús. Pero eso, lo de Jesús, nunca llegó a Roma durante la vida de Jesús. Lo de Jesús, ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? No, llegó después. Fíjese que Pablo va a Roma y ya había una iglesia allá, pero ya el Señor Jesús había sido crucificado. O sea, ¿por qué llegó el Evangelio a Roma? Porque había por dónde ir a llegar a Roma. Porque Pablo cuando escribe la carta a los romanos, él no ha ido a Roma y sin embargo manda saludos. Salúdame a fulano, salúdame a fulano, salúdame a fulano. Ya había una iglesia en Roma. A eso iba yo, si había durante esos tiempos. Ok, ya. Sí, sí. Ok, muchas gracias, pastor. Julio. Iba a decirle que hay una carta de un soldado romano que salió a la guerra cuando estaba su mujer embarazada. Y le mandó la carta y le dijo, recuérdate que si sale niña, mátala. Si es varón, no. Exacto, sí. Y eso está documentado. Así era, hermano. Así era. Y era legal, ¿ok? No había ningún castigo. Mira, tu esposa está embarazada. Sí, tuvo una niña. ¿Y qué pasó? No, la matamos, la tiramos a la calle porque no queríamos niña, queríamos varón. Eso no era escondido. Eso no era que calladito. No, no, no. Fíjate lo que está diciendo nuestro hermano Julio. Y así era. Y también se dice que veían a los niños rodando por el estanque, por el desagüe Sí, de las exacto. calles. Lo tiraban ahí Ajá. muerto. Ajá. Sí. Y si alguien lo quería agarrar, era de ellos, como decir, Sí. tenemos un perrito ahí, ay, me gusta este perrito, se lo podía, llévatelo, ¿entiendes? Pero si nadie lo agarraba y dice que a veces llovía y el agua se los llevaba tranquilamente, hermano, no había problema. Ese era el imperio, se podrá imaginar, imperio corrupto, malvado, pervertido. Por eso es que Dios vino a redimir este mundo, hermano, porque es que este mundo está pervertido y le estamos hablando 2000 años atrás. Imagínense cómo estará esto ahora. Por eso Pastor, ajá. una pregunta atrasada de ahorita. Toda esa guerra entre Palestina, Israel y todo eso, eso surgió desde cuando Ismael y Isaac, ¿verdad? Cuando no las guerras, sino los árabes, cuando Abraham, oiga bien, fíjate lo que dice la Biblia, que Dios lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva a la tierra prometida, a Canaán. Cuando está ahí, hay hambre en Canaán. Y Abraham, en vez de preguntarle a Dios, ¿qué hago yo? ¿Me quedo? No, él no preguntó nada y se fue para Egipto. En Egipto, el faraón le echó el ojo a Sara porque era una mujer muy hermosa. Era como ver a quién, a quién, a quién. No, 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 no. Jugando. Era una mujer muy hermosa. Y entonces el faraón la quiso tomar para sí pero a donde voy, le regaló bienes y entre ellos le regaló una esclava. Cuando Dios se mete y le dice, mira, esta mujer, el faraón se molestó, tú eres casada, entonces le reclamó a Abraham y Abraham lo corren de Egipto, esa es la palabra, el faraón lo corrió, vete de aquí, pero no le quitó lo que le había regalado. Y ahí venía, entre esos regalos, venía la sierva Agar. Así que mucho cuidado con los regalos, mucho cuidado con los regalos. Entonces, ¿qué pasa? Como Sara no podía dar a luz, y para aquel entonces la costumbre era cuando una mujer no podía dar a luz y tenía esclava, el marido la embarazaba y cuando la esclava iba a parir, se la ponía entre las piernas, se la sentaba en las piernas y se consideraba legalmente
que ese hijo de la esclava no era de la esclava, sino del ama. Eso fue lo que hizo Sara. Sara le dijo, Abraham, llégate a la esclava Agar y cuando ella dé a luz, es como que si fuera mi hijo. Pero hubo el problema ahí. Entonces, ¿qué pasó? Como Sara, Agar, era egipcia, era árabe, y después Dios le da la promesa de Isaac. De ahí es que viene la pelea. La Pero pelea. la promesa de Isaac ya estaba, ya se la había Sí, dado. pero se Lo que pasa adelantaron. es que por desesperado yo creo que entonces fue que tomó entonces Exacto. a Agar para entonces tener el hijo. Seguro. Les voy a recomendar un libro, se llama La sombra de Agar. Eso está por internet, lo pueden comprar, vale creo que $9, algo así. Se llama La sombra de Agar. De ahí, ahí le explica, pero detalladamente, ese conflicto. Entonces, de ahí viene el problema, porque entonces dice que Ismael fue príncipe de 12 naciones. Era terrible, era fiero. La palabra usa la palabra fiero. Vendrá contra él, pero Ujú. él irá contra todos también. Y entonces los árabes se multiplicaron. Israel se ha mantenido ahí y lo ha guardado Dios. Lo ha guardado Dios. Ok. Vamos bien entonces. Pregunta sobre Roma. Ya Bien. está claro que Roma no era ninguna bendición. Pastor, una Pastor, pregunta. Ajá. Dime, Ley o Juan. Pastor, usted ahorita mencionó que cuando Pablo, creo que fue Pablo que llegó a Roma, que ya había una iglesia allá, ¿verdad? Sí, sí. Esa iglesia, ¿de qué era si todavía no había como llegado el mensaje como No, tal? sí, no. Ya había llegado el mensaje, Juan. Por eso es que Pablo le escribe, los voy a visitar, voy por allá. Es más, cuando llegue allá, quiero que me ayuden para llegar a Roma, para llegar a España. ¿Ves? Ya había gente y gente que Pablo conocía. Mira, vamos a ver rapidito, vámonos a Romanos, vámonos rapidito a Romanos, Romanos 16, el verso 3. Mira cómo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquila y Priscila trabajaron con Pablo en Corintios, pero ya estaban ahora en Roma, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa, o sea, ya tenían una iglesia en Roma, en su casa. Saludar a Epeneto, así que si alguien va a tener un niño, le puede poner Epeneto. ¿Ah, qué te parece, Lady? Epeneto. Ah, es bonito ese nombre, Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, ahí tienen otro nombre más lindo, ¿eh? Epeneto Amplia, casi nada. Amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, el 10. Ajá, y está aquí o esta aquí, no sé. El 10 dice, saludar a Peles. Son nombres, ¿vale? Saludar a Peles, aprobado en Cristo. Saludarlo en la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión. Saludarlo en la casa de Narciso. El 12, saludar a Trifena y Trifosa. ¡Wow! Dígame si la hermana Karen se llamara Trifosa. ¿Cómo te llamas, Trifosa? Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor. El 14, saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. El 15, saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa. El 16, saludar los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, toda esta gente, Pablo las conocía, pero que esta gente se había ido para Roma. O sea, ya en Roma había una iglesia. Y fíjate que cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando capítulo 28, cuando Pablo llega a Roma, salieron los judíos a recibirlo y le dijeron, hemos escuchado mucho de ti, quiero que nos cuente, o sea, ya
ya en Roma habían cristianos y habían judíos no creyentes. Y estos creyentes de Roma eran puros judíos. Por eso es que la carta se le escribe Pablo hablando de las promesas de Dios hechas a los judíos, pero que vivían en Roma. ¿Ves? O sea, ya el Evangelio, ya como es de Dios, se regó por todos lados. ¿Preguntas hasta acá? Sí, pastor. Ajá. ¿Quién habló? ¿Cuándo Ajá. ¿Cuándo entonces se populariza en la práctica y la lectura del Corán antes de Jesucristo o después? Después salió después. Okay. Salió después. Salió después. Creo que en el ¿Y, año 1400, 1600, algo así. y Lo de que qué surge, de qué surge? Bueno, el mismo diablo que pone confusión de la gente, ese fue un hombre llamado el profeta Mahoma, que dice que tuvo una revelación que Dios se le mostró y le empezó a hablar. Pero cuando usted ve la mayoría de las cosas es copiada de la Biblia. Habla de Abraham, habla de Isaac. Y ellos han crecido, ¿por qué? Porque ellos es a la fuerza. O te convierte al Islam o te matamos. Entonces la gente, para que no los maten, se convierten al Islam. Pero se ha propagado aquí a América y Estados Oh, sí, Unidos. porque, mire, los musulmanes que hay acá, la mayoría no saben lo que es en sí ser musulmán como es allá. Porque aquí tienen que respetar a las mujeres. ¿Entiendes? Aquí no la pueden golpear, aquí no la pueden ofender, no la pueden humillar, no la pueden maltratar, no pueden imponer sus leyes. Pero allá sí, allá la mujer no puede salir sola, tiene que salir con la cara tapada, el hombre la puede pegar, maltratar, humillar, violar y eso es normal. Ellos dicen, porque yo lo he leído y lo he escuchado, que la mujer fue hecha solamente que la mujer no difiere de un animal como un perro, como un caballo, como una yegua, como un burro. Que la mujer tiene esa forma es para que no asuste al hombre, pero ella está solamente para satisfacer sexualmente al hombre. Y que es una esclava y punto. Esa Y es aquí la... algo eh, para complementar, Ajá. disculpe que lo interrumpa, No, no está bien. los musulmanes se multiplican, tienen 8 hijos por familia promedio. Sí, mínimo. Nosotros tenemos un hijo por familia. Sí, Y ellos, en vez de tener un promedio de 18 años, la mujer la tienen ya desde más temprana edad. Entonces, sí, las proyecciones son bárbaras sí, y para el Europa. plan, y nosotros además nos dividimos, porque Sí, nosotros nos dividimos como cristianos y en vez de unirnos, nos dividimos y ellos, todo ellos lo son contrario. solos y se multiplican más. Entonces, la fórmula es malísima para, Sí, para el la plan humanidad. de ellos es multiplicarse y tomar Europa, y lo están logrando, sépanlo. Ya está en Londres, En ya está, Londres, Inglaterra ya es y musulmán España va por prácticamente. el mismo camino. Que Dios nos guarde. Gracias a Dios por acá no estamos tan cundidos. Dime, Bueno, Juli. Orlando tiene un templo No, eso está bastante. regado en todo el mundo. Pero Europa, lamentablemente ya la balanza, como dice el hermano Alejandro, está cayendo a Ujú. favor de ellos. Porque allá no quieren ni siquiera uno, ya no quieren ni salir embarazados y ellos paren 5, 6, 7, 8. Y ellos lo dicen, en 20, 30 años, estos van a ser los ciudadanos nacidos acá que van a poder votar y elegir alcaldes, gobernadores y presidentes musulmanes. Se acabó Europa, señores. Dime, Julio. Sí, una aclaración. Lo que está pasando con los musulmanes es que Ismael es hijo de Abraham y también le dieron 12 hijos a Agar. ¿Qué sucede? Que cuando Josué estaba con la guerra, ¿verdad? Gaza no pudo él vencerla. Y Gaza es parte de las 5 ciudades de los filisteos. Entonces, por eso es que Gaza es de origen árabe. Y los Sí. musulmanes plantean de que Ismael es el hijo de la promesa y no Isaac. Pero No. ¿qué pasa? Si tú estudias bien la edad de Ismael,
cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, Ismael tenía como de 28 a 30 años. No, seguro, seguro. Y él le decía, ven muchacho, acuéstate aquí. Entonces ya no era un muchacho, era un hombre. Entonces luego vino la historia, Gaza está ahí, y por eso le pusieron a Israel el nombre de Filistea, porque para que el judío, como le temía a los filisteos, ya ese país desapareciera por el miedo ellos a los filisteos, le pusieron ese nombre a Israel, y Gaza es parte de ahí. Entonces se plantea que el ángel Gabriel fue el que le dictó el Corán a Mahoma en el año 670, pero el Corán vino a escribirse en el año 800, no en el año 700 como ellos plantean. Entonces ahí que está la disyuntiva de los musulmanes. El asunto es, Incluso en la actualidad hay pruebas de que ellos plantean que Meca es la ciudad donde nació Mahoma. Cuando Mahoma nació, no existía el nombre de Meca en el mapa de Asia, sino apareció en el año 900. O sea, hay muchas cosas que ellos no aceptan, pero están contra ellos. el asunto es que aunque Ismael ya estaba adelantado en edad, porque Abraham metió la pata como quien dice y no esperó, y cuando estaban en la tierra prometida, Dios a Abraham se la ofreció y le dijo, todos estos filisteos, el heveo, el cananeo, el jebuseo, el filisteo, toda esta gente ha pecado tanto y por eso la maldad de ellos ha subido a mi presencia y yo los barro a todos. O sea, ya Dios le quitó cualquier autoridad o derecho que tú tenías en esa tierra, lo perdiste por tu pecado, por tu maldad, y yo se la doy a este pueblo llamado Israel. Lo que pasa es lo que tú dices, que hubo 5 ciudades que no la pudieron echar fuera. Y con el tiempo este es el problema que tenemos hasta ahora. Por eso es que les recomiendo el libro La sombra de Agar, para que vean. Ahora, ante el derecho de las leyes humanas está la autoridad de Dios. Y Dios dijo, esa tierra es de Israel. Punto. Se acabó. No hay para más nadie. Por eso es que Dios nunca va a permitir que a Israel lo saquen de ahí. Les recomiendo una enseñanza que yo tengo en mi canal de YouTube que habla sobre los pactos de Dios. Ahí usted va a ver por qué Abraham le recibió la tierra prometida por heredad y que por el pacto que Dios hizo con él nunca lo van a sacar de ahí. Así venga quien venga a atacarlo. La guerra de los 6 días fueron 4 países que se pusieron de acuerdo contra Israel. Israel lo que tenía era 19 años de fundado. Y sin embargo, Israel pudo contra todo ello. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando a Israel y de ahí no lo saca nadie. Bueno, ya nos salimos. Eso es normal en todas las clases, salirnos del tema y yo lo vuelvo a traer al tema. Así que, dime, José Antonio, que tiene rato levantando la mano ahí, la hermana acá, Jacoba, Agner. Eh, Neri, Héctor, hermana Dayanara, tengo que hacer que hablen, tengo que hacer que hablen. Preguntas, comentarios. Entonces vamos a ir resumiendo. ¿Quién le puso el nombre a Israel como Palestina? Los romanos. Los Los romanos. romanos. ¿Qué distancia estaba Palestina e Israel de Roma? 2.500 kilómetros. 500. Ajá, aproximadamente. ¿Qué hacían los romanos cuando conquistaban un país? Esta es la base para las próximas clases. Hacían las calles derechas, A las calles carretera. Ajá, y por mar, barco. ¿Con qué intención hacía carreteras derechas a cada país que gobernaba Roma? ¿Con qué intención? Para transportar sus tropas. Ajá, no era pensando en los países, pobrecito, no, para ayudarlos. No, si se me levanta, voy. Para atacar más rápido, para llegar y Exacto. ¿Cómo se portaban los soldados con los judíos? malvados. Malvados. Los obligaban y sin embargo, fíjate como dijo Jesús, si te obligan a llevar una milla,
¿Qué van a hacer? Dos. Hasta ladrones eran o no eran en cuanto a los impuestos. Ladrón. Ladrones. Corruptos. ¿Ves? Entonces, fíjense que más bien la excepción sería por allá dos centuriones. El que estaba en Galilea, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, mi siervo está gravemente enfermo. Y el que está en Hechos capítulo 10, se me va el nombre de él, el centurión romano que Pedro le predicó, ¿cómo que se llama? Cornelio. Cornelio. Pero de ahí para abajo la mayoría de los soldados y los capitanes romanos eran perversos y eran malvados. ¿Qué mar era el que estaba más cerca, que dividía las tierras según la clase? El mar Mediterráneo. ¿Ese nombre de dónde viene y quién se lo puso? Los romanos del medio y de la tierra. Sí. Porque tierra. Entonces, Tierra, medio y medio, tierra, Medio y tierra. medio y tierra, tierra. Mediterráneo. Ok, hermano, con esta clase es que estamos tirando la base para las otras clases que vienen más adelante. Les recomiendo que lo repasen, que se lo graben en su corazón. Este curso usa la metodología bíblica. ¿Cuál es la metodología bíblica? ¿Alguien me puede leer Deuteronomio 6 al 9? ¿Alguien puede leer Deuteronomio 6 al 9? Esta es la metodología que nosotros usamos acá. ¿El 9? Sí, Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al 9, ¿cómo dice? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a Uno, ellas ajá, están en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ajá. ¿Cómo comienza diciendo y las qué? Estas palabras que yo te mando y las Es qué. corazón. Ah, pero sigue diciendo la palabra clave que está ahí. Compartirás. No, repetirás. Repetirás. Vuelva a leer esa parte, hermana. Y las Esa cosa bien. corazón. Ajá, pero fíjense cómo dice, y la repetirás. La repetirás. A ¿En tus dónde? hijos. Y la escribirás en tu corazón, en tu puerta. Todos los Ajá. Andando por el camino, al Al acostarte, acostarte, al al levantarte. levantarte, la escribirás en tus postes de tu casa y en las ventanas. La atarás a tu mano derecha y en tu frente. Eso es repetición. Yo pregunto, hermano, días que hablarás. de los que cocinan acá, ¿cómo usted aprendió a cocinar? Primero, ¿verdad? Era, ay, cuánto de sal he hecho, cuántos gramos de esto y pesado. Pero con la repetición, con el tiempo, ya usted agarra con la mano cuánto de sal, cuánto de esto, cuánto de aceite. Pero es la repetición. Lo que manejamos, ¿cómo aprendimos? ¿Cómo se aprende a manejar? Por repetición. Los que caminamos, cuando comenzamos a caminar de niño, por repetición, hablar, mamá, 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 todo es por repetición. Si aprendemos bien, y lo repetimos en nuestro corazón, eso se va a quedar aquí adentro y nadie nos lo va a quitar. La práctica. La práctica, eso es todo. Entonces acá hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo. A 2500 de Roma a Palestina. Roma fue que le puso nombre de Palestina. Los soldados no eran unas buenas personas. Roma hacía caminos rectos para llegar rápido si se sublevaba la gente. Y por más llegaban barcos. Los soldados eran abusadores, eran faltos de respeto. Estaba el mar Mediterráneo, que medio es medio tierra de tierra. O sea, repasando, repasando, repasando. Y después esta clase, después junta la otra, junta la otra, junta la otra y sacamos una enseñanza completa. Así que vamos poquito a poco. Ya para terminar, pregunta. Yo siempre voy a preguntar si hay preguntas, comentarios, observaciones. No se vale, ay, me dio pena. Pregunte, pregunte. Todo a la vez no, porque se me choca esto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a despedir esto. Dios le bendiga.
Dios les guarde y entonces nos vemos, Dios mediante, el jueves que viene. Los que no les ha llegado el libro, en lo que a mí me llegue, me imagino que entre viernes y sábado, si me llega, a mi hermano se lo mando para Miami y a ustedes se lo llevo el domingo para la iglesia. Bueno, bendiciones, paz y salud. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, feliz noche. Igual para Amén. todos. Igual para todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bye.